Estaba yo el otro día visitando Pandora, pero no te digo cuál de los dos, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de X-Men, Días del Futuro Pasado. El principio de esta historia se ambienta en un futuro posapocalíptico que se sitúa varios años después del epílogo de Lobezno Inmortal. Y es que tal y como se dio a entender por aquel entonces, se acercaba una nueva amenaza que pondría en peligro a toda la comunidad mutante. Y dicha amenaza resultó ser la de los Centinelas, unos robots creados por humanos que se dedicaron a cazar y esclavizar a todos los mutantes. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí, porque tal y como podéis ver, el mundo entero se convirtió en un yermo tipo Terminator y tanto humanos como mutantes pagaron las consecuencias. Pues bien, en este futuro podemos ver que algunos de los X-Men que conocíamos junto con otros tantos mutantes formaron una alianza para combatir a los Centinelas y van de aquí para allá sobreviviendo como pueden. Y entre ellos están Bobby, Kitty Pryde, Coloso y Bishop, que tanto en la serie como en los cómics juega un papel importantísimo siempre que meten viajes temporales por el medio, pero en esta película está para el cameo de turno y poco más. Sea como sea, este grupo de mutantes está a punto de enfrentarse a una patrulla de Centinelas que les seguía la pista y comprobamos que no son los robotejos básicos que todos conocemos, sino más bien una versión mejorada que se parece mucho más a Nimrod. Es decir, que son supercentinelas que se pueden regenerar y modificar su estructura para soportar cualquier ataque que reciban. Por ejemplo, si les lanzan fuego se enfrían, pero si los intentan congelar se calientan. Vamos, que son imparables. A raíz de esto, el grupo de mutantes va cayendo uno a uno y Kitty Pryde consigue salvarlos a todos gracias a un proceso que llevan haciendo durante meses. Y es que como por más que se escondan, los centinelas siempre los acaban encontrando, lo que hace este grupo es mandar la conciencia de Bishop a su yo del pasado y que con ello eviten la emboscada centinela. O sea que durante años este grupo de gente lleva muriendo y reescribiendo su futuro a corto plazo una y otra vez. Y este último ataque no fue la excepción, porque ahora en vez de estar en Moscú, los mutantes se esconden en una base de China justo antes de recibir la visita de Logan, Charles, Magneto y Tormenta, que al igual que los demás, también están luchando por la causa. El problema es que el truquito del reseteo funciona a corto plazo, pero son conscientes de que en cuestión de tiempo, los centinelas acabarán cargándoselos a todos. Así que para evitar la extinción total, a los protagonistas se les ocurre enviar la conciencia de Logan a los años 70 y así evitar el asesinato de Bolívar Trask a manos de Mística, que fue lo que desencadenó el proyecto Centinela y por ende el apocalipsis actual. Además es que para colmo los centinelas están rotísimos porque fue precisamente por el ADN de Mística que consiguieron hacer que los robots se adapten a todo y sean prácticamente imparables. Habría tenido más sentido si fuese con el ADN de Darwin, pero como es fiambre pues se tuvieron que conformar con el de Mística. Y ahora la pregunta que se harán algunos: ¿por qué no hicieron antes ese viaje y así evitar la desgracia? Pues porque lo de trasladar la conciencia al pasado es demasiado peligroso y nadie podría soportar un viaje de tantos años. Nadie a excepción de Logan, cuyo factor regenerativo sí que le permitiría aguantar el proceso. Pues bien, sabiendo esto, Kitty se prepara para mandar a Logan a 1973 y que con suerte consigue evitar que Mística la líe parda. El problema es que por aquel entonces Charles no tenía poderes por una movida que explicaré en un rato y Magneto era un mutante radical que no atendía razones. Así que lo que debería ser una tarea sencilla se va a convertir en una liada monumental que pondrá en peligro el futuro del mundo. Vale, pues dicho esto, la conciencia de Logan se mete en su otro yo de hace varias décadas y se despierta en una habitación con una chica y no tardan en aparecer unos matones que se la tienen jurada por acostarse con quien no debía. Entonces el protagonista los despacha sin mayor problema y se da cuenta de que por aquella época su esqueleto todavía no tenía adamantium. Y esto me recuerda a uno de los errores de continuidad de la película, y es que pese a que en la película de Lobezno Inmortal Logan perdió las garras de adamantium mientras luchaba contra Yashida, en las escenas del futuro podemos ver que vuelve a tenerlas, y no creo que se haya ofrecido voluntariamente para que se las imbuyeran de nuevo, porque recordemos que es un proceso doloroso de cojones y el pobre hombre ya tiene bastante con lo suyo. Con este tema se especula que fue Magneto quien redistribuyó el adamantium por su cuerpo, pero como no lo explican en ningún momento, pese a que tendría bastante sentido, se queda como incógnita. Y ya de paso voy a aprovechar para comentar otro fallo más, y es que el Bolívar Trask de esta película está interpretado por Peter Dinklage, mientras que el de la trilogía clásica, la cual insisto en que está conectada con esta saga de precuelas, está interpretado por Bill Duke, que tuvo bastante presencia durante X-Men 3 y como podéis ver no se parecen en nada. Pero esto no es lo más grave, ya que se supone que en la línea temporal original, su asesinato en el 73 desencadenó los eventos del futuro posapocalíptico y sin embargo en 2006, que es cuando sucede X-Men 3, todavía estaba con vida. Por lo tanto no cuadran ni las fechas ni los eventos. Y no es que las películas clásicas sean una línea temporal y Días del Futuro Pasado otra diferente. El problema es que los responsables de la franquicia son más torpes que un elefante en una cacharrería y se ponen a tocar cosas de la historia sin revisarlas como Dios manda y luego pasa lo que pasa. Porque repito, tanto Primera Generación como Días del Futuro Pasado comparten línea temporal con la trilogía clásica, X-Men Orígenes y Lobezno Inmortal. Y no fue hasta el final de esta película cuando se reescribe el futuro y las películas posteriores ya siguen un rumbo diferente. En fin, una vez más, ni siquiera peliculones como este se libran de los fallos de continuidad. Pues nada, ahora que Logan está en el 73, se va a buscar a Charles Xavier mientras el recién mencionado Bolívar Trask expone su miedo hacia la comunidad mutante, que fue revelada al mundo durante la crisis de los misiles y cree que si no los mantienen a raya, acabarán con el Homo sapiens tal y como se conoce. Y por esa razón se le ocurre proponer el programa Centinela para que se lo financien, pero el gobierno se lo rechaza porque lo de cazar mutantes les parece una
salvajada. Sin embargo, se ve que Trask está trabajando por libre, porque en Vietnam vemos como Alex Summers y un escuadrón de mutantes está a punto de ser trasladado a Industrias Trask para que experimenten con ellos. Todo esto sin saberlo, obviamente, pero Mística, que se estaba haciendo pasar por un coronel, los libera a todos y los ayuda a volver a casa, mientras ella se queda para seguir luchando por la causa y burla las medidas de seguridad de un joven William Stryker, el cual por aquel entonces ya tenía bastantes roces con los mutantes. Mientras tanto, Logan llega a la mansión Xavier y para su sorpresa se encuentra con un profesor X que camina, ya no ejerce como profesor y tiene una actitud derrotista mientras un Han McCoy con aspecto humano le hace de niñera. Y a estas alturas supongo que ya habréis notado que Días del Futuro Pasado, aun siendo de las mejores películas de X-Men, se pasa bastante por el forro todo lo planteado en primera generación, porque el grupo de Magneto está completamente disuelto, Charles Xavier es lo contrario a lo que plantearon en el final de la otra película, y en cuanto a Han, que se supone que por fin se había aceptado tal y como es, ahora se inyecta sueros que mantienen su forma humana. O sea que básicamente no aprendió nada. No creo que esto sea algo gravísimo porque yo entiendo que cada director tiene su visión de la historia y no se quiere condicionar demasiado por lo que digan otros. Pero joder, tampoco puede ser que de una película a otra se ignore todo lo planteado porque entonces parecen películas sueltas. En este caso voy a hacer la vista gorda porque Días del Futuro Pasado es de lo mejor que hicieron y al final salió bien. Pero no me termina de convencer que dentro de una saga, en donde se supone que existe una continuidad, se ignoren tantísimos aspectos planteados en una película para luego hacer otra cosa completamente diferente. Creo que deberían establecer unos mínimos o por lo menos encargarle varias películas a un mismo director en vez de darle rienda suelta para abrir puertas que saben que luego no van a cerrar. En fin, tenía que decirlo, aunque este tipo de prácticas pasan con todas las sagas, por desgracia. Dicho esto, Logan, tras una mini pelea con Bestia, se reúne con su viejo amigo cuando era joven y pese a que le intenta explicar lo que pasaría en el futuro, a Charles le parece un disparate y ni siquiera puede comprobar si dice la verdad porque Hank le está dando un suero que le permite caminar pero a costa de anular sus poderes. O sea, que no le puede leer la mente a Logan. Y esto me parece un tanto sacado de la manga, porque ya me dirás qué relación tienen una lesión medular provocada por una bala con los poderes telepáticos del personaje, que se supone que están en su ADN. Y ya puestos, también me pregunto cómo una inyección puede curar temporalmente dicha lesión medular, pero a costa de afectar al gen mutante de Charles. Entiendo que la idea era ponernos en la tesitura de que Charles tendría que renunciar a caminar para poder ejercer como Profesor X, pero me parece demasiado gratuito incluso dentro de la ficción de los X-Men. Por no hablar de que en X-Men 3 vendían la supuesta cura del gen mutante como algo increíble y ahora resulta que hace 33 años McCoy ya diseñó algo parecido sin siquiera necesitar a aquel niño mutante. En cualquier caso, parece que el colegio de Charles cerró al poco de inaugurarlo porque la guerra de Vietnam forzó el reclutamiento de profesores y estudiantes y eso lo dejó tocadísimo. Y más aún siendo telépata porque se entera de todo. Así que a raíz de esto, Han desarrolló el suero que le quita los poderes, así como el que lo hace parecer humano, y ahora estamos donde estamos. Aun así, como suele pasar en estas películas, cuando un personaje dice que no va a ayudar, no tarda en cambiar de idea. Con lo que más pronto que tarda accede a ir con Logan a buscar a Magneto para que les diga dónde está Mística y ya de paso colabore con ellos para evitar el apocalipsis. El problema es que a Eric lo tienen encerrado en el Pentágono por supuestamente cargarse a Kennedy, cosa que remató su amistad con Charles y hace que su misión de rescate sea terriblemente complicada. Mientras tanto, Mística consiguió colarse en las instalaciones de Industrias Trask y allí descubrió que va a asistir a una reunión diplomática en París, también se enteró de la existencia del proyecto Centinela y que la mayoría de los mutantes de primera generación que no salen en esta película se los cargaron fuera de cámaras para experimentar con dicho proyecto. Una muestra más de que en una película plantean una cosa y en la siguiente hacen otra. Aunque en este caso también tenemos el factor presupuesto, horarios de los actores y demás historias. Pero bueno, no voy a revelaros nada que no haya comentado en la otra reseña. Simplemente no contéis con ver a los personajes pasados. Así que lo dicho, Mística se entera de que Trask mató a muchos de sus amigos y se decide a cargárselo durante los acuerdos de paz de París. Volviendo con Logan y compañía, al ver que sacar a Magneto del Pentágono no va a ser tarea fácil, se van a la casa de los Maximoff para pedirle ayuda a un mutante que tiene la reputación de ser imposible de capturar. Y efectivamente estamos hablando de Quicksilver, que aquí se llama Peter en vez de Pietro, tampoco se muere en la película en la que hace debut, gracias a Dios, y como bien sabéis es el hijo de Magneto, solo que este aún no lo sabe. Pues bien, Charles y los otros se van a donde el mutante con supervelocidad para pedirle ayuda y como la misión involucra a su padre, accede a colaborar. Así que en la siguiente escena ya están en el Pentágono y mientras que unos hacen pasar por visitantes, Peter se cuela sin mayor problema en las celdas y libera a Eric haciendo vibrar los cristales de su celda. Y ya os adelanto que este personaje está rotísimo. Tanto es así que después de esta misión no vuelve a aparecer, porque si no se carrileaba toda la película él solo y el 100% de los conflictos se resolverían en un segundo. Pero lo que sí que nos dejó fue una de las escenas más icónicas del cine de superhéroes que muchos intentaron imitar después de esto. Porque una vez que Magneto está liberado, se reencuentra con Charles y Logan mientras McCoy sabotea los aparatos del Pentágono y justo cuando llegan unos guardias y les disparan, Quicksilver los humilla a todos a cámara lenta mientras suena música de fondo. Esta escena no solo dejó en evidencia lo sumamente roto que está este mutante, sino que además recalca su carisma y sentido del humor, así como el hecho de que funciona mejor poner cámaras lentas para dejar clara la supervelocidad de alguien antes que escenas que transcurren en medio segundo sin que te enteres de nada. Dicho en pocas palabras, que esta fue una de las mejores escenas de un velocista en la gran pantalla desde la película de Los Increíbles. El problema es que, como acabo de decir, tener a Peter a su lado facilitaría demasiado las cosas para los protagonistas y ahora que ya cumplió con su parte, para desgracia del público, lo mandan a casa de vuelta. Pero sinceramente prefiero esto antes que lo que hicieron en Apocalipsis y Fénix Oscura, porque las nerfeadas que le metieron son para echarse a llorar. Siguiendo con la trama, los protagonistas se van a París y por el camino se revela que tanto Eric como Charles
Charles se tienen bastante resentimiento porque cada uno de ellos cree que fue abandonado por el otro. Sin embargo, parece ser que lo de Kennedy no fue cosa de Magneto, sino que de hecho lo que intentó hacer fue desviar la bala porque el expresidente también era un mutante. Y esto una vez más se me hace un tanto raro, porque en la película previa vimos como Eric pudo parar decenas de misiles sin problema, pero con las balas se le da por desviarlas y siempre sale mal. Pero bueno, que aunque se radicalizó bastante, no es el monstruo que todos creen. Así que ahora que saben esto, medio se reconcilian y se van a ir a la cumbre de París para evitar que Mística se cargue a Trask. Y hablando de Raven, que ya está en París, consiguió noquear a un general vietnamita para robarle su invitación a la cumbre y suplantarlo para poder colarse en el edificio en el que se va a reunir toda esa gente. En donde una vez más Bolívar intenta que le financien el proyecto Centinela, ya que los del Capitolio habían pasado de él. Sin embargo, esta vez enseña un detector de mutantes como prueba y pita justamente porque Mística estaba presente. Y Stryker, que también estaba por allí, la acaba noqueando con un taser. Sin embargo, ahora, a diferencia de lo que pasó en la línea temporal original, Charles y los demás intervienen a tiempo y muy por los pelos evitan el asesinato de Trask. El problema es que se acabó torciendo todo, porque por una parte Mística no cambió de parecer, con lo cual solo retrasaron lo inevitable, y Magneto como de costumbre actúa por libre e intenta cargarse a su amiga para así evitar el futuro posapocalíptico, lo que provoca que Raven acabe con una bala en la pierna y que tanto Han como Charles se vuelvan a enfrentar a Eric, mientras la gente se escandaliza por ver mutantes peleando a plena luz del día. Por si esto fuera poco, Mística y Eric se acaban escapando cada uno por su lado, y para cuando Logan ve a Stryker, su conciencia se desestabiliza porque los recuerdos traumáticos casi rompen su vínculo con su yo del futuro y durante un rato volvió a ser el Logan de los años 70 que no se entera de nada de lo que está pasando. Además hirió a Kitty sin querer en el futuro, porque claro, futuro y pasado suceden simultáneamente y se podría decir que mientras que la conciencia del Logan futuro está en su cuerpo pasado, su cuerpo futuro es propenso a actuar por cuenta propia si se desestabiliza el vínculo. Y claro, al ver a Stryker se puso nervioso, sacó las garras, le metió un sablazo a Kitty y ahora está tocada. Sé que es un poco lioso, pero es que estamos hablando de viajes en el tiempo. Si no te dejan el culo torcido, no están bien hechos. Bueno, pues regresando a los 70, Logan recupera el control, pero todo lo demás salió mal por lo que ya comenté antes. Así que tanto él como Han y Charles tienen que encontrar otra vez a Mística y convencerla de que no mata a Trask por el bien del planeta. Y hablando del rey de Roma, a raíz del incidente, Trask aprovecha para convencer al presidente de aprobar el programa Centinela y parece que ahora sí que le van a dar el visto bueno. Y mientras tanto, Mística sorprende a Eric en el metro y no se lo carga en el acto porque él le explica lo que pasaría en el futuro y más o menos entiende por qué hizo lo que hizo. Sin embargo, a sabiendas de que la muerte de Trask provocaría la masacre mutante, Mística sigue RQR con cargárselo y no atiende a razones. Además, como el gobierno ya tiene su ADN, el desarrollo de los centinelas mejorados es prácticamente inevitable. En cuanto a Charles, dejó de tomar las dosis del suero para poder encontrar a Raven telepáticamente y eso le provoca dolores y recuerdos traumáticos. Sin embargo, dada la situación, es un sacrificio necesario y se va a Cerebro para localizar a Mística. Pero acaba petando a la máquina por su falta de control y Logan le sugiere que entre en su mente para ver lo que pasó durante las películas clásicas, cosa que por cierto reafirma que efectivamente ambas sagas están conectadas, y también para que se comunique con su versión anciana del futuro y que éste le aconseje sobre qué debe hacer. O sea que el Charles del pasado viajó a través de la conciencia futura de Logan, que a su vez reside en su cuerpo pasado, y todo esto para hablar con su versión futura telepáticamente. Es bastante lioso, pero teniendo en cuenta los poderes de esta gente me lo creo. El caso es que el Charles anciano aconseja a su versión pasada sobre cómo afrontó todas estas situaciones y también lo motiva a cuidar la relación entre humanos y mutantes y que no se radicalice como hizo Magneto, que por cierto robó un tren cargado con prototipos de centinelas y los manipuló colocándoles trozos de metal en sus circuitos para así poder controlarlos. Que esto está un poco cogido con pinzas, porque una cosa es controlar el metal y otra conocer al dedillo toda la circuitería interna de un prototipo de robot de combate y poder controlarlo a base de crear conexiones sobre la marcha, que con lo complejo que es debería ser imposible. Sea como sea en el futuro, que recordemos que sucede simultáneamente porque Kitty tiene que mantener la conexión de la conciencia de Logan en tiempo real, los centinelas volvieron a encontrar a los mutantes y dentro de poco se los van a ventilar. Para colmo, Kitty está cada vez más débil por culpa del sablazo que le metió Logan y Bobby sugiere rescatar a Rogue de la mansión Xavier, que está controlada por centinelas, para que ésta absorba los poderes de Kitty y la sustituya. Hasta ahora Charles la daba por muerta porque no podía contactar con ella mentalmente, pero parece ser que la tienen atrapada en Cerebro, cosa que bloqueaba los poderes de Charles, y pese a que Bobby y los suyos intentaron rescatarla varias veces, nunca fueron capaces. Mientras tanto, Charles, ya con Cerebro reparado, contacta con Raven mentalmente, le intenta explicar lo mismo que Magneto, pero la chavala es más terca que una mula y sigue sin hacerles ni puñetero caso. Le están diciendo que si mata a Trask va a condenar al planeta y ella sigue RQR con que tiene razón y están todos equivocados menos ella. De verdad, qué tozuda la hicieron en las precuelas, tío. Y luego en Fénix Oscura aún tiene la cara dura de dar lecciones de moral. Además parece ser que puede bloquear los poderes de Charles sin necesidad de usar un casco, cosa que justifica algún que otro detalle de la saga clásica, y no la puede controlar mentalmente. Así que en definitiva Raven pasa olímpicamente de Charles y se cuela en su mansión para hablar con Han, liarse con él y ya de paso comentar que todavía no se acepta tal y como es y que por eso usa el suero. Y esta escena creo que es de la versión extendida y no termina de aportar demasiado, porque era tan fácil que Hank avisase a los otros para capturarla y así evitar el desastre que todo esto queda un tanto raro. Además al poco rato Raven se marcha, destroza Cerebro para que no la busquen y todo esto sigue como si nada. Pero es que tampoco termina de aportar, porque se supone que Nixon iba a dar un discurso en la Casa Blanca sobre la amenaza mutante y está claro que todos van a ir allí. O sea que básicamente esta escena extra estuvo para que Hank y Raven tuviesen un momento íntimo y ya. Sea como sea, tenemos un
momento épico de Magneto recuperando su casco en el pasado, mientras su versión futura junto con Bobby rescatan a Rogue de la mansión Xavier, y el Hombre de Hielo se acaba sacrificando para poder salvar a la chica. Porque repito, los centinelas del futuro son imparables. Entonces, tal y como estaba previsto, Rogue llega a la base sana y salva, le da la mala noticia a Kitty, y luego le absorbe los poderes para sustituirla y así mantener la conciencia de Logan en el pasado. Que por cierto, esto nos confirma algo que desde la tercera película estaba sin resolver. Y es que la supuesta cura de los laboratorios Worthington era solo temporal, porque tanto Rogue como Magneto habían perdido los poderes en la tercera película y ahora los tienen de nuevo. Aunque con la mística original tenemos otro fallo, porque en la saga clásica estaba asociada con Magneto, mientras que aquí nos dicen que tras acabar con Trask en el 73, fue capturada y luego usaron su ADN para mejorar a los centinelas. Cosa que lógicamente no cuadra con las películas originales. Así que nada, otro fallo de continuidad. Siguiendo con la historia, por fin llegamos al clímax, porque en el futuro los centinelas atacan a los mutantes, cargándose a la mayoría de ellos sin mayor problema, y tenemos las mejores escenas de acción de la película, mientras que en el pasado Trask hace una presentación de los centinelas. Pero estos pierden el control por culpa de Magneto, el cual irrumpe en la Casa Blanca plantando un estadio para rodearlos, Mística también se cuela para cargarse a Trask, y Charles y los demás ya estaban por la zona tratando de evitar el desastre. Así que los protagonistas tienen una pelea con los centinelas, Magneto manda a Logan al fondo de un río, Trask detecta a Mística dentro del búnker presidencial en el que se escondieron todos, y Magneto lo saca a la superficie para confrontarlos y dar un mensaje al mundo en el que básicamente anuncia que los mutantes son superiores a los humanos y que si se les ocurrir en su contra van a ir a por ellos. Entonces, ya con casi todos los mutantes del futuro caídos en combate y con los centinelas a punto de alcanzar a Rogue y Logan, en el pasado Raven dispara a Magneto porque se le estaba yendo la olla, y justo cuando iba a hacer lo mismo con Trask, Charles por fin la convence de que no lo haga. Que también te digo, ya era hora. Hostia tías, que en serio, si lo de provocar el apocalipsis no te convencía, no sé qué argumento podría hacerlo. Sea como sea, al haber salvado a Trask, el futuro fue reescrito a ultimísima hora porque los protagonistas convencieron a la humanidad de que no todos son malvados y que no es necesario crear robots asesinos para mantenerlos a raya. Así que tras esto, Magneto, que consiguió sobrevivir, se escapa sin consecuencias y Raven 3/4 de lo mismo. Más que nada porque Charles les dio una segunda oportunidad. Pero lo que está claro es que a partir de entonces, ambos mutantes serán perseguidos por las autoridades. En cuanto a Logan, su conciencia futura regresó a la época que le corresponde, pero como la línea temporal fue reescrita, ahora todos los mutantes de las películas originales están sanos y salvos en el colegio de Charles, incluidos Jean y Cíclope, o sea que muchos de los eventos de la trilogía clásica nunca sucedieron. Lo que pasa es que esta vez tanto Charles como Logan son conscientes de todo lo que pasó y por primera vez desde el año 73, el Profesor X puede volver a hablar con el Logan que conoció en su día para ponerlo al tanto de todo, porque su conciencia pasada, para cuando llegó el momento que estaba viviendo en el futuro posapocalíptico, tuvo un reseteo y se sustituyó por la conciencia del Logan que se apoderó de su cuerpo pasado en el 73. Vamos, que llegados a cierto punto la futura sustituyó a la pasada. Y es que claro, parece ser que su cuerpo del pasado de alguna manera milagrosa sobrevivió un montón de tiempo bajo el agua y fue rescatado por un barco de la policía en el que estaba Mística haciéndose pasar por Stryker. Que esto me hace pensar que realmente estuvo una barbaridad de tiempo bajo el agua, porque para que Mística hubiese dejado el Capitolio, se hiciera pasar por Stryker, convenciese a la policía para mover la lancha, se enterase de dónde estaba Logan y decidiese sacarlo del río, tuvo que estar horas enteras o incluso días. Pero bueno, vamos a suponer que esto es cosa del factor regenerativo. Pues nada, ya con todo zanjado, a Bolívar Trask lo meten en la cárcel del Pentágono por vender secretos militares a otros países y el futuro fue aparentemente reescrito para mejor. Y digo aparentemente porque en esta nueva línea temporal tenemos los eventos de Apocalipsis, Fénix Oscura, Deadpool y los nuevos mutantes. Pero claro, con la tercera entrega del mercenario Bokazas se confirma que el futuro deprimente de Logan, que hasta hace poco se consideraba aparte, ahora forma parte de la nueva línea temporal, con lo cual evitaron la catástrofe de los centinelas, pero en el 2029 los mutantes volverían a ser marginados e incluso cazados por parte de la sociedad, dejando de nacer a partir del 2004 y teniendo un futuro bastante chungo. Que vale, el de los centinelas es mucho peor, pero igualmente sigue siendo un desastre para la comunidad mutante. O sea que unos pocos años después de lo que estamos viendo aquí, el Profesor X tendría un ataque y provocaría el famoso incidente de Westchester, el cual acabaría con la vida de casi todos los X-Men y obligaría a Logan y Caliban a esconderlo en la frontera de México para que las autoridades no lo cacen. Vamos, que Deadpool 3 convirtió un final feliz en uno igual de triste que el que pretendían evitar. De hecho, en esa misma película dicen que Logan es el personaje ancla del universo y que su muerte provocaría el colapso de este. O sea que, irónicamente, el futuro de los centinelas provocaría menos muertes que el que acaban de reescribir. Si es que menuda liada que montaron. Pero bueno, la culpa de eso no es de esta película, sino de lo que hicieron después. Simplemente quiero aclarar que la continuidad de esta saga, incluso en sus mejores entregas, siempre estará comprometida por un montón de incongruencias que se fueron acumulando película tras película. Y X-Men Días del Futuro Pasado es sin ninguna duda de las mejores entregas de la saga. Literalmente llevábamos desde la segunda película sin tener una entrega de este calibre. Una película en la que te cuentan una buena historia y saben manejar a sus personajes principales sin dejar a ninguno en la estacada. Y aunque Primera Generación estuvo bien, no causó el mismo impacto que esta y para colmo al haberla considerado una precuela, pues su argumento se desmorona por todas partes. Días del Futuro Pasado, en cambio, aunque tampoco se libra de tener algún que otro fallo de continuidad, maneja los personajes mejor que nunca y coordina de manera impecable los eventos del futuro posapocalíptico con los del pasado con los nuevos actores. Y ya que hablo del tema, al haber juntado las películas originales con el nuevo rumbo que estaban tomando con las precuelas, nos dieron una dosis de fanservice pero del bueno, del que te hace sentir bien cuando sales del cine. No es que hayan hecho cameos gratuitos solo para poder decir que metieron
metimos a este o al otro mutante en la película. Es que directamente toda la historia se sostiene por el final de la saga clásica y el reinicio de las precuelas que estarían por venir, dándole una despedida más que digna a los actores con los que crecimos y abriendo las puertas a futuras generaciones que le darían vida a los X-Men. Junto con Deadpool, Logan y X-Men 2, Días del Futuro Pasado me parece de las pocas películas de la saga que tocaron techo en cuanto a calidad. Todo lo demás oscila entre aceptable o directamente mediocre. Porque si seamos realistas, la mayoría de entregas de X-Men se quedaron a la sombra de otras películas de supers, dependiendo de la época, y luego hay un puñado que directamente son desastrosas. Por eso me alegro cuando consiguen pillarle el truco y darle al público exactamente lo que necesita, porque creo que este grupo de superhéroes lo merece. Y esto tiene el doble de mérito si tenemos en cuenta que en pleno 2014, el UCM estaba arrasando en taquilla película tras película, y pese a que esto se estrenó el mismo año que El Soldado de Invierno, que es un titán del género, no solo supo estar a la altura, sino incluso destacar por encima de un universo cinematográfico que proyectaba una sombra gigantesca casi imposible de superar. Por desgracia, luego se vinieron varios desastres consecutivos, la compra de Fox por parte de Disney, y los X-Men quedaron olvidados durante varios años, e incluso a día de hoy, quitando algún proyecto suelto y cameo secundario, siguen sin tener la presencia que tenían antaño. Es cuestión de tiempo que aparezcan en el UCM por todo lo alto. De hecho, ya se están empezando a dar pistas, pero por ahora toca esperar. En cualquier caso, está claro que hace 9 años, después de una racha bastante mala, la saga de los X-Men tuvo un pico de calidad gigantesco con Días del Futuro Pasado. La versión extendida del Rogue Cut tiene más o menos unos 16 minutos extra, en los que principalmente añaden conversaciones y también le dan presencia a Rogue cuando sustituye a Kitty. Pero realmente, aunque prefiero esta versión, tampoco supone una diferencia gigantesca en cuanto a la versión de cines. O sea, se agradece, claro que sí, pero no estamos hablando del Snyder Cut frente a la versión de Whedon, que son películas completamente diferentes. En este caso es lo mismo, pero con la diferencia de que aparece Rogue. Simplemente lo digo por aclarar la duda, porque leí muchos comentarios suplicándome que reseñase esta versión y realmente quitando 3 o 4 escenas relevantes, para vosotros no supondrá mayor diferencia. Además es que esta versión en particular no está en Disney Plus. Si quieres ver la versión extendida la tienes que comprar en físico o pagarla en Rakuten TV, porque en todas las demás plataformas o no existe o está descatalogada. Y precisamente por eso, aunque me parece un peliculón en cualquiera de sus versiones, a menos que te sobre la pasta, creo que no te compensa pagar por 16 minutos extra que solo cambian ligeramente la historia. Dicho esto, uno de los aspectos que más me gustaron de esta película fue el enfoque de los villanos. Hasta ahora siempre estábamos hablando de un grupo de mutantes enfrentándose a otro, pero esta vez por una parte tenemos a Bolivar Trask, que es un ser humano normal y corriente que veía a los mutantes como una amenaza y no dudaban hacer todo lo posible por erradicarlos, y por el otro están los Centinelas. Y en este caso tenemos una de sus versiones más terroríficas e implacables de entre todas las películas de X-Men. Ver cómo estos modelos del futuro despachan sin mayor problema incluso a los mutantes más poderosos te hace ver cuán jodido lo tienen los protagonistas allá por el 2023 alternativo, y le añaden drama a la historia al ver lo triste que fue el desenlace de toda esta gente que conocimos desde la primera entrega del 2000. Que sí, es cierto que ese futuro se reescribe, pero durante todo el metraje se puede ver cómo los eventos de la saga clásica desencadenaron un mundo sin esperanza y que pese a que Magneto, Charles y Logan estaban sobre aviso desde hace 10 años, no fueron capaces de evitarlo. Me habría gustado ver a las versiones pasadas más en acción y que los mutantes se enfrentasen a ellos de la manera a la que estamos acostumbrados, porque los del futuro son invencibles y los protagonistas no le duran ni medio asalto. Pero bueno, por lo menos a nivel de antagonistas, Días del Futuro Pasado lo hizo realmente bien. Y con los personajes principales tampoco se quedaron cortos. Aparte de que la coexistencia entre los actores antiguos y los nuevos le da un toque único a la película que sirve como puente entre las entregas clásicas y las nuevas, considero que cada personaje tuvo una participación de peso que estuvo muy bien manejada. Así como en primera generación la mayoría estaban de bulto y todo el protagonismo se lo quedaban Charles y Magneto, aquí la cosa es muy diferente. Sí que es verdad que algunos estuvieron un poco de lado, como por ejemplo Bishop, que la verdad me decepcionó que no hubiese viajado al pasado, y más aún teniendo en cuenta la importancia de este personaje cuando hay viajes en el tiempo de por medio. Y del mismo modo muchos de los mutantes del futuro solo aparecen para pelear contra los Centinelas y palmarla al poco rato. Pero aun con esas no llegan al nivel de, por ejemplo, los secuaces de Shaw, que literalmente aparecían de fondo y apenas tenían alguna escena suelta. Incluso los mutantes que salen más de lado tienen su momento de protagonismo, y teniendo en cuenta que se manejan muchos personajes a la vez, pues oye, no estuvo tan mal. Por lo menos no se olvidan de mutantes como Alex Summers, Rogue o en este caso el ya mencionado Bishop. ¿Pudieron dar más de sí? Por supuesto. ¿Me habría gustado? Sin ninguna duda. ¿Es mala la película por ello? Ni de lejos. De hecho, repito que bastante bien salió todo teniendo en cuenta cuantísimos personajes salen en poco más de 2 horas. Y es que una vez más, tanto Magneto como Charles y Mística se ganan la película junto con Logan, que es el mutante estrella de los X-Men. Pero en este caso con los dos primeros tenemos premio doble, ya que tanto sus versiones futuras como pasadas interpretan muy bien sus roles y una vez más ninguno le hace sombra al otro, sino que más bien se compaginan para mejorar la calidad del metraje. Sí que es cierto que como de costumbre tienen que nerfear a Charles porque con sus poderes activos sería todo muy fácil. Y también es verdad que Logan no tiene tanto protagonismo como estamos acostumbrados a ver, pero esto no es del todo malo, ya que a fin de cuentas estamos viendo una película de X-Men, no de Logan. Simplemente pasó de ser un personaje que se carrileaba todas las películas individuales y en grupo, a ser alguien con un papel importante, pero que comparte su tiempo con todos los demás mutantes. Y bueno, para carrilear películas ya tenemos a Quicksilver, que es carismático, tiene una relación importante con los personajes principales, sus poderes están rotísimos y muchos lo consideran el mejor personaje de la película. Puede que no haya salido mucho, pero en los escasos minutos que tiene en pantalla, se roba
completamente el protagonismo y aún a día de hoy, 11 años después, sigue siendo todo un icono en el género de superhéroes pese a mantenerse ajeno al UCM. Porque lo de WandaVision fue un timo y no cuenta. Así que oye, si fue tan popular con tan poca participación será por algo. Con respecto a Mística me gustó su papel en la trama, ya que una vez más profundizan en su comportamiento e ideales, pero sí que la noté un poco terca de más. Es como que ya me parecía demasiado exagerado, porque le dicen que si mata a Trask provocará el fin del mundo y ella seguía empeñada en hacerlo porque creía que tenía razón. No sé, creo que la hicieron innecesariamente tozuda. Y ya con Hank pues tuvo un papel más o menos igual de importante que el de la película pasada, pero no me convenció del todo eso de poder transformarse a voluntad. Una de las características más importantes de Bestia es que es un personaje inteligente y sosegado que está atrapado en el cuerpo de un monstruo azul, el cual contrasta muchísimo con su forma de ser y en más de una ocasión le provocó decaídas morales porque por momentos desearía ser normal. Y el hecho de lucir como una bestia provoca injustamente el rechazo de la gente. Aquí en cambio lo convirtieron en una especie de hombre lobo que se transforma cuando se enfada y luego puede lucir con su forma humana a voluntad. Por no hablar de que el diseño no se parece en nada al de primera generación. Aunque en general me haya gustado el personaje de Hank, creo que traicionaron bastante su esencia y en su lugar nos dieron una especie de Hulk en versión X-Men que nada tiene que ver con el personaje que están adaptando. Y lo de los sueros creo que se está yendo un poco de las manos. Tanto el que permite a Hank ser humano como el que le cura la lesión medular a Charles a costa de quitarle sus poderes. Entiendo las intenciones, pero me parecen un guionazo de cuidado, la verdad. Pasamos de la famosa frase de lo hizo un mago a lo hizo un suero. Pero bueno, comentando algo más positivo, la banda sonora es muy buena, siguiendo el clásico tema de los X-Men, y las escenas de acción están realmente curradas. Desde las peleas del futuro con los centinelas hasta la de Quicksilver yendo súper rápido. O sea que con este apartado me quito el sombrero. A su vez el guión por lo general se siente más trabajado que el promedio. Ya no hay tantas situaciones forzadas, ni tampoco conveniencias para justificar acontecimientos. Sigue sin ser perfecto, porque algo siempre se cuela, pero a rasgos generales hubo mejoría. Sin embargo, como suele pasar con los X-Men, tiene que cargar con el peso de un montón de malas decisiones por parte de los ejecutivos, y eso acarrea más errores de continuidad para la franquicia, tales como lo de Bolívar Trask supuestamente muriendo en el 73 cuando realmente en el 2006 estaba vivo y tenía otro aspecto, o lo de Logan teniendo garras de adamantium cuando las perdió contra Silver Samurai, o lo de que Mística fue capturada tras cargarse a Trask, pero que en la trilogía clásica se la veía trabajando con Magneto. Del mismo modo, dejar a Quicksilver de lado estando tan roto, o mandar la conciencia de Logan a una época en la que tanto Mística como Magneto estaban intratables, también te hace ver que alguna conveniencia sí que tiene. Perfectamente podrían haberlo mandado a los eventos de primera generación, advertirles de todo, y así salvando a Vance y compañía, Mística ya no estaría tan enajenada. A su vez, muchas de las cosas planteadas en primera generación se ignoran por completo, como que Charles dejó de ser profesor, puede caminar y su actitud es completamente opuesta a la que habíamos visto, Hank luce como un humano pese a haberse vuelto azul, el grupo que reunió a Magneto así como su traje se quedó en nada, la mayoría de mutantes de la otra película están muertos, Moira no aparece. Está claro que Días del Futuro Pasado es un peliculón muy por encima de la media del género de supers, pero como parte de una saga tiene bastantes carencias. Aunque esto lógicamente no es culpa de esta entrega, sino de los ejecutivos, directores y sus decisiones de mierda, porque cada uno tiene su visión de las cosas y parece que según van dirigiendo películas ignoran a conciencia unas cosas, mientras que al mismo tiempo tienen en cuenta otras. Y eso no sería un problema como tal si no fuese porque los de arriba se empeñan en juntarlo todo, en hacer precuelas sin consultar las cosas y sobre todo en dar rienda suelta a decisiones creativas que comprometen la integridad de toda la saga. Tú como director puedes tener una visión de las cosas, pero si ya se establecieron una serie de pautas, no puedes pasártelas por el forro como si no pasara nada, porque entonces tenemos lo mismo que con la última trilogía de Star Wars, un desastre en todos los aspectos porque los directores prefirieron pelearse por ver quién la tiene más grande en vez de colaborar para crear una buena trilogía. Pues con X-Men pasa lo mismo. Individualmente hay películas muy buenas, como es el caso de Días del Futuro Pasado, pero en su conjunto es un desastre narrativo que no hay por dónde cogerlo. Y ni siquiera una de sus mejores entregas en la que supieron sacarle el mayor provecho a este grupo de superhéroes se libra de la carga que fue arrastrando desde su declive a partir de la segunda entrega. Y repitiendo el mismo patrón, ahora que tuve el gusto de reseñar uno de sus metrajes más currados, empieza nuevamente una caída en picado en la que quitando un par de entregas sueltas que sí fueron buenas, como Logan y Deadpool, por lo general fueron de mal en peor hasta finalmente dejar la saga inconclusa y muy malamente conectada con el UCM.